Antes de seguir con este episodio, si quieren que sigamos trayendo a los mejores invitados de la industria deportiva, acuérdense de suscribirse a YouTube y a Spotify y de compartir estos episodios con gente que cree que le puede gustar este contenido. Es totalmente gratis, muy fácil de hacerlo y nos ayudan mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Hoy traemos una invitada muy especial, una crack. Me ha tocado, obviamente, usted la ha visto en televisión muchas veces, pero Sin yo la duda. vi muy de cerca en la práctica que tuve en el verano del año pasado en el Inter de Bogotá, que aparte de ser una gran deportista, una gran arquera, es una completa bacana, es demasiado querida y estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación a los micrófonos de En Juego. Así que tengo el gusto de presentarles a Vanessa Córdoba. Vane, ¿cómo estás? Muchachos, muy bien, muchas gracias. Me siento muy halagada por esa introducción. Y bueno, nada, feliz de compartir con ustedes este espacio que seguramente saldrán ideas, saldrán preguntas, saldrán muchas cosas, espero yo, productivas para nuestra industria y bueno, más allá de compartir eso, de conocernos un poquito más. Así que gracias por Vam- la invitación. yo creo que vamos a tener un episodio muy chévere porque vamos a tener de todo. Vamos a analizar el fútbol femenino en Colombia, fútbol femenino a nivel global, vamos a tocar preguntas incómodas, vamos a hablar de lo que no se habla. Y bueno, la idea de este espacio es entender un poco el negocio del deporte y obviamente entre esos el fútbol femenino. Le voy a dar paso a que usted presente la trayectoria de nuestra invitada, que yo sé que usted es ahí el geek de los datos y seguramente ya investigó por qué equipos ha pasado. Claro que sí, para darle un poco de contexto a nuestra audiencia de la persona tan importante que tenemos hoy, Vanessa Córdoba. Ella jugó en Santa Fe, jugó en el Albacete, en el Querétaro, mejor dicho, tiene trayectoria internacional, jugó en Atlético Nacional, ahorita seguramente nos contará un poco más de su carrera, de su paso también en la selección. Es una crack. Vanessa tiene 30 años, si no estoy mal, tiene 30 años. Entonces, pues ya nos va a contar cómo fueron sus inicios en esta trayectoria del fútbol. Y arrancando por eso, pues sí te queríamos preguntar, antes de ya meternos en el negocio del fútbol, en lo que nos gusta, en materia, que nos cuentes cómo fueron esos inicios, cuándo arrancaste por esa pasión, decir como listo, yo quiero ser jugadora profesional, cómo fueron los inicios de Vanessa en el fútbol profesional y pues amateur cuando eras chiquita. Bueno, el inicio como tal es muy difícil de poder decir en tal momento fue, porque mi sueño realmente nunca fue ser futbolista. Mi sueño original, ese primer sueño chiquita, era ser entrenadora de delfines. O sea, una vaina completamente diferente. Me desvié un poquito, incluso me quería llamar es que delfina. Esto cuando vivíamos en Argentina. Y digo que Claro. es muy difícil poder marcar mi inicio en el fútbol, porque pues crecí en una familia de deportistas, mi papá fue futbolista, siempre estuve muy cerca de las canchas, incluso de los pocos recuerdos que uno tiene así como en la infancia, uno de ellos es pasar por el arco, acompañando a mi papá a tapar, un día a entrenar, yo decía, no, esto es muy grande, yo me paraba en ese arco y yo decía, esto es muy grande, no sé cómo hacer, y yo veía que se tiraban y todo lo veía como en cámara lenta, pero muy lejano de mí, no, no porque no lo viera como algo para las mujeres, sino porque no era mi interés realmente. Mi primer deporte realmente fue la equitación. Yo hacía salto. Eh, Amé, es un gran amor que tengo por ese deporte, por los caballos. Hoy digo que quizás fue, o sea, fue un gran regalo, pero también de cierta forma, y quizás la palabra no sea maldición, pero algo como negativo, porque la conexión que tú logras tener con un caballo es algo que tú nunca vas a igualar con ningún compañero de equipo, Mm. ninguna dupla, porque luego fui voleibolista o de voleibol playa. Entonces ahí conocí lo que es una conexión realmente de equipo. Y la verdad, ningún otro deporte lo igualó. Entonces siempre he estado como buscando ese nivel de conexión y no lo encuentro, pero fue el gran regalo y a la vez
como eso negativo que me dejó la equitación. Luego paso al voleibol, voleibol piso, voleibol playa. En voleibol piso soy preselección Colombia, en voleibol playa soy selección Colombia. Me lesiono rodilla izquierda y ahí empiezo a, a dar mis pasos como tal en el fútbol. En todo este proceso yo en el colegio jugaba, o sea, en el descanso yo era la que me metía a la canchita de fútbol en el colegio, me ponía, no sé, nos poníamos a jugar en el equipo del colegio como tal, incluso Nicole y yo nos conocimos, Nicole Regnier y yo nos conocimos en el colegio en Cali y las dos jugábamos en el equipo del colegio, pero yo no tapaba, o sea, olvídense, o sea, es más, yo decía, Vanessa, usted tape, ¿cómo se les ocurre? Yo sentía que estaba dejando gran parte de mi personalidad, de mi identidad sobre la mesa cuando aceptaba ir al arco. Además, ¿a quién le gusta que le metan balonazos? O sea, a nadie, o sea, el arco es lo más antinatural que hay para un ser humano y no me gustaba. Pero ya cuando decido tomármelo un poco más en serio fue a los 16 años, fue cuando ya dejo el voleibol. Mi sueño como tal, yo creo que se puede resumir siempre a ser un atleta de alto rendimiento. Ese fue mi objetivo. Yo me he visto en los Olímpicos en todas las modalidades posibles. O sea, yo me veía en atletismo, me veía en equitación, me veía en voleibol y me he visto en fútbol. Entonces, siempre fue como pensando el alto rendimiento, el alto rendimiento. Y mis papás sí fueron muy crudos y sinceros conmigo. Me dijeron, vale, si tú quieres eso, apúntale a Estados Unidos. En Colombia la estructura del deporte es muy difícil, puedes realmente sacar lo máximo de ti. Entonces ese primer objetivo, ese primer paso, ni siquiera era pensar en fútbol profesional, porque además en ese entonces, o sea, en el 2014 no teníamos liga en Colombia, por ejemplo. Eh, el gran objetivo era irme a jugar en la NCAA en Estados Unidos, que efectivamente ya cuando me gradué del colegio lo hice. Pero eso fue realmente como el inicio, fue como muy mezclado, muy rico también. O sea, hay cosas de equitación que uso, hay cosas de voleibol piso que uso, de voleibol playa y todo esto lo puedo Claro. aplicar todos los días en el campo. Oye, Iván, y había como cierta rebeldía en no querer tapar, o sea, obviamente estaba la influencia de tu papá, pero había como esa rebeldía de no, yo no quiero seguir ese camino y cuando se volteó como un poco la tortilla de decir, no, bueno, está bien, yo tapo y hago mi carrera como arquera. Sí, la rebeldía es algo que siempre he tenido como en las venas, aunque no cuesta mucho ser rebelde en nuestro deporte y en nuestra sociedad. Entonces, Sí, cualquier sí, cosita es como rebelde. Entonces, sí. digo yo que siempre lo he tenido, pero sí, digamos que el momento en el que lo comencé a aceptar fue, fue en el momento que incluso fue mi papá quien me lo propuso, que lo vi como un proyecto. No lo vi como pasión y ya hoy yo digo, el fútbol es lejos de ser mi pasión, es mi trabajo que quiero mucho, Sí. pero, Ujú. pero es un proyecto de vida al que le apunté, un proyecto que incluía irme a estudiar a Estados Unidos, además mientras también jugaba, que implicaba irme a otro país a conocer otra cultura, que implicaba un montón de cosas. Entonces, cuando me lo planteó mi papá, me vendió muy bien el negocio, digo yo, cuando me lo planteó como un proyecto, ahí fue cuando dije, ok, sí lo asumo como un reto, más no como algo que la gente da por sentado que hago por mi papá. Claro. Eh, Vanessa, a mí me quedó sonando bastante lo que dices de salirte de la cultura colombiana y de la industria del deporte a otro país completamente distinto. Yo también pues tuve la oportunidad y sobre todo el privilegio, porque pues me siento un privilegiado de haber también competido aquí 4 años en la NCAA. Para mí pues es una experiencia que cambió mi vida, que me fascinó. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia y después, claro, tú te volviste a ser profesional, entonces tienes toda la información de cómo funciona el deporte en Estados Unidos y cómo funciona en Colombia. ¿Cuáles fueron esas principales diferencias que te impactaron apenas llegaste? ¿Cómo se manejaba todo? ¿Qué te pudiste traer de Estados Unidos a Colombia en ideas o en conceptos para mejorar tu disciplina, tu desempeño? Pero cuéntanos un poco de eso que nos interesa bastante. Qué chévere saber que también estuviste en la NCAA. Uy, yo siempre he dicho, quien tenga la oportunidad, ahorita hay una arquera, Valerie Restrepo, ella estuvo conmigo en Nacional, Ujú. y Vale, claro, tenía 19 años, si no estoy mal, en Nacional, y pues tienes Nacional, que es un pequeño paraíso dentro de Colombia, y la oportunidad de irte a Estados Unidos, y lo estaba dudando si irse. Y yo,
Queen, hazme caso, no te vas a arrepentir, arranca, la liga acá va a estar cuando termines en 4 años, créeme que valdrá la pena y ahorita está feliz, está jugando en Florida, está feliz jugando allá, Buenísimo. porque yo siento que incluso a nivel universitario es más profesional que lo que es el fútbol profesional aquí, quitándole el tema del contrato y lo económico, Sí. pero la Que ya exigencia eso va a física cambiar, perdón. Ya que les ya va van a a cambiar empezar a esa, pagar. Sí, sí, sí. por el tema de imagen, que ese es un gran tema, Ujú. pero la exigencia física, lo que para mí en mi mente creciendo era ser un atleta de alto rendimiento, es la universidad. Entonces, para mí fue cumplir un sueño y sentirme realmente como una deportista. Las pruebas físicas que me tocaba hacer allá, nunca más en la vida las volví a hacer. Durísimo, o sea, me acuerdo mucho una vez llegué y me senté en el borde de la cama en los dorms y me senté a llorar porque me dolía todo, o sea, no había un centímetro de mi cuerpo que no me doliera y tenía que salir a seguir rapando. Y entrar en el ritmo del deporte americano y de la vida americana, que entonces es cene a las 6 de la tarde, yo como así a las 8 de la noche voy a tener hambre, y levántese al otro día 5 de la mañana para estar en pesas a las 6, eh, y el concepto de la preparación física, más allá de tu deporte, me parecía fascinante, era mucho más integral. Te enseñan a levantar pesas, te enseñan a correr, que ya luego cuando vuelvo a Colombia y llevo equipos grandes aquí de Colombia, te das cuenta que muchos deportistas del femenino y del masculino no te saben coger una pesa, no tienen técnica de carrera. Entiendes que es realmente un privilegio haber pasado por ahí. Pero de las principales cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el hecho de que te rompen esa primera estructura que además en Colombia te obligan a ponerte, y es o eres estudiante o eres atleta. Claro. Ni siquiera te dicen futbolista, tú eres un atleta. Y tú bien sabes, si uno no cumple con un promedio académico, no puedes competir. O sea, no hay ya, ay, venga, hablo con el profe para que me... No, o sea, no eres elegible para competir hasta que subas tus notas. Entonces, para mí fue como que, ok, esto de que o soy buen estudiante o soy buen deportista, aquí no vale. Y eso me dio pie a comenzar a cuestionarme un montón de estereotipos más que teníamos los deportistas acá. eh, y pues yo creo que de ahí desprenden un montón de cosas más. Entonces, el manejo del tiempo es súper valioso. Allá realmente uno termina los 4 años y termina quemadísimo. O sea, que no tienes tiempo para nada en la vida más allá de estudiar y jugar. A mí me encantó, eh, pero te enseña a las buenas y a las malas. Entonces, sentarme aquí a decir lo bueno y las cosas que me llevé sería una lista larguísima, pero lo que es disciplina, lo que es proyecto de vida, lo que es verte como una persona 360 que tiene criterio, que sabe hablar, que sabe escribir, que te sabe negociar. Así sea para negociarle al profesor y profe, vea que tengo el partido el sábado, llegué el domingo tarde, déjeme, yo presento el trabajo el martes. Em, Sí. Todo esto, el tener conversaciones incómodas, esto para mí fue una transición perfecta entre lo amateur y lo profesional. Es que es una locura porque sí, es usted 18 años, irse a vivir a otro país, otro Mm. idioma. Yo creo que el crecimiento también personal es impresionante. Y una de las cosas que me ha impresionado acá en Estados Unidos, que yo troto mucho y salgo a trotar, es el nivel físico de la gente. Como que uno ve unos manes y unas viejas que uno dice, "Puta, es impresionante". Ah, bueno, y obviamente todos llevan su camiseta de la universidad en la que estudiaron. Es un Pero dices, orgullo. es Sí. impresionante el nivel físico que hay acá y lo importante que es el deporte y como lo incrustado que está en la sociedad. Bueno, yo soy el único acá entonces de los tres que no hizo, no hizo experiencia en Estados Unidos, pero bueno, me acomodo, me acomodo. Oye, Vane, ¿tú a qué edad debutaste? Yo debuté, ay, Ya no profesionalmente, recuerdo, ¿sabes? 22, 21. 20, o sea, hace más o menos 8 o 9 años. Sí. Entonces ahí va mi primera pregunta ya para empezar a hablar un poco de lo que es el fútbol femenino. Entre ese año del debut y lo que estás viviendo hoy, ¿ves mucha diferencia en el profesionalismo de la liga,
en el negocio del fútbol femenino, en lo que era el fútbol en esa época a lo que soy, ¿crees que ha cambiado mucho? ¿Notas la diferencia? Sí, y en lo que más siento yo que acá, bueno, mentira, han cambiado, sí, sí, sí han cambiado muchas cosas. Por un lado, o sea, lo tengo que romper como en dos partes, en el campo y por fuera. En el campo me sorprende cada vez más el nivel de conciencia que estamos adquiriendo por parte de las jugadoras. Muchas también, o gran parte de esto es producto también de que muchos nos fuimos y volvimos. Eh, Hay muchas que se siguen yendo y cuando vienes, así sean vacaciones o hablas con tus amigas de acá del gremio, o cuando vienes a selección, comienzas a compartir todo este conocimiento que adquieres por fuera. Y creo que la evolución que hemos visto en el nivel de las jugadoras hoy en día es fruto y producto de esto. Listo, que claro, la liga nuestra dura muy poquito, nosotros jugamos un semestre al año, Mm. entonces la otra mitad del año, ¿qué hacemos? Anteriormente era un freno y cada quien haga lo que pueda, entonces trabajar en lo que cada uno haya estudiado, lo que sea, y esperar a que se vuelvan a abrir las convocatorias ese era como el modus operandi dentro del fútbol femenino. No habían procesos. Hoy en día no te puedo decir que ya no nada es así porque todavía hay muchos clubes donde te hacen un contrato por menos de un año, o sea, lo que te dura la liga y después chao y dejemos la puerta abierta para cuando vuelva a arrancar la liga un mes antes. Pero y en esos casos incluso ya la conciencia de las jugadoras cambió. Entonces se meten más de lleno al gimnasio, tú las ves llegando al entreno con la proteína y si no es llegando es yéndose. En la medición de pliegues, porcentaje de grasa, todo ya mucho más como metidas en el tema, que toman su creatina, por lo menos ya saben que es proteína y creatina, toman vitaminas. Eso para mí es un cambio en la conciencia, eso es una forma de profesionalizar. Cada vez más te hablan de invertir, que qué van a hacer con los recursos que están ganando en el fútbol, que no son nada en comparación al masculino, pero Mm. hay una conciencia alrededor de esto. Producto también de que somos jugadoras y personas que tenemos algún tipo de estudio como en el viaje. Entonces, también eso te lleva a pensar y ver la vida de una manera muy distinta. Em, y ya por parte de la liga como tal, pues hay muchas cosas que siguen muy limitadas. De nuevo, la duración de nuestra liga, que sigue siendo un semestre. Em, los horarios no ayudan. Entonces, hoy en día, por ejemplo, jugamos un lunes a las 3 de la tarde. Pues, amigo, al lunes a las 3 de la tarde no va a haber mucho público y aún así hay Mm. gente que va. Los dobletes a mí me parecen buenísimas o buenísima la idea del doblete. Mm. En papel es chévere, es una forma de incentivar, pero ya vamos para 10 años de esta liga, ya deberíamos poder jugar sin jugar doblete para Mm. poder traer público. Además, nos hemos dado cuenta que el público del fútbol femenino es distinto al fútbol masculino. Entonces, el que va a ver el partido masculino a veces no quiere ver el femenino y viceversa. Y el monto de las boletas cambia. Entonces, ahí te mete una traba. Similar pasa, por ejemplo, con las redes sociales de los clubes, que ahorita creo que se va a abrir el tema de cómo se están vendiendo los clubes, pero las redes es una forma de comunicar lo que estamos viviendo, es una forma de estar cerca a los fans. Cuando tú mezclas el contenido del femenino con el masculino, como en un comienzo se hizo y todavía hay clubes que lo hacen, tú no tienes forma de medir el crecimiento nato de cada una de los dos grupos. Entonces puedes tener 100 hinchas que estaban por el equipo masculino, llegó el femenino y tienes 110. Y de repente subiste un contenido y tienes 200. Pero son 200 del femenino y del masculino. Entonces cuando tú vas a una marca a venderle, mira, este es el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, no tienes números cuando los tienes mezclados. Es un buen inicio, pero no puede ser realmente el desarrollo. Y yo siento que en eso estamos fallando un poco. De nuevo, y jugar dobletes es muy bacano, es una nota, sobre todo cuando entrenas cerca al masculino, se vuelve como, ¿no? Como esta semana, el Inter, nosotros jugamos doblete intermasculino, juega con Boyacá Chico, que se juegan el paso a octavos, y nosotros con Bucaramanga también meternos a los 8 también. Entonces, todo en la sede gira en torno a que se nos viene el domingo, el domingo, el domingo. Pero de manera Sí. estratégica es muy difícil medir el crecimiento de ambos incluso, porque o se asume que es del masculino
y desligas por completo el desarrollo que puede estar registrando el femenino. Vane, cuando dices que se han dado cuenta que la audiencia del fútbol femenino y el fútbol masculino se han ido separando, es decir, que en verdad no está 100% relacionada, Ujú. ¿crees que deberían organizar el calendario para que ya ustedes tengan fechas independientes en donde puedan de pronto generar más fidelización a esa audiencia de fútbol femenino y que también pues estén en mejores horarios para ver hasta qué punto o qué potencial tiene el fútbol femenino en Colombia o cómo crees que deberían manejar esas estrategias para atraer más público? 100%, incluso habrían excepciones. Por ejemplo, la fecha de clásico yo lo haría doblete. Ok, A hoy creo que todavía sigue siendo muy bacano el ambiente para ambos. Hoy nosotras jugamos igual, o sea, sin doblete, o sea, jugamos solas en estadio. Pero ¿qué pasa? Los clubes no habilitan público porque eso es un costo adicional, más allá de abrir el estadio. Entonces, es muy, yo sí creo que hay que separarlo. En México, por ejemplo, que jugué en México, ellos no hacen dobletes, pero los equipos van muy de la mano, son muy hermanitos, incluso en la comunicación. Entonces, yo sí creo que deberíamos apuntarle a eso, a poder realmente independizarnos por completo de las fechas de partido, pero entendiendo nuestra cultura. Y aquí, nuevamente, yo creo que hay que tener un entendimiento muy profundo sobre lo que es el hincha en Colombia y que busca, pregunta. Yo no sé por qué nos cuesta tanto preguntar si no sabemos algo. Me encantaría ver una encuesta que hagan los equipos en redes. ¿Les gustaría ver un clásico doblete? ¿O prefieren ver los equipos separados? Pregúntenle a los hinchas, ¿por qué no? Si sí, tenemos el privilegio de poder escoger el día que jugamos, entre comillas, pregunten, porque igual muchas veces para poder hacer doblete se cambia un día de fecha. Por ejemplo, si nosotros este fin de semana jugamos el sábado y el masculino el domingo, entonces cambian el partido nuestro para poder jugar doblete. Entonces tenemos esa flexibilidad y estamos conscientes de que estamos haciendo estos cambios en pro al desarrollo del fútbol femenino. Pues, ¿por qué no preguntar, no? Eh, a mí eso me genera duda, entender, ¿por qué no nos atrevemos a entender más? Pero pues las diferencias se ven, por ejemplo, cuando estaba con el Deportivo Cali, jugamos un torneo que se llamaba Copa Ídolas, que era un cuadrangular internacional, mm, y se jugó el clásico, y a mí me parecía bellísimo salir a la cancha y ver que habían hinchas de los dos equipos mezclados. Yo desde que tengo memoria, los hinchas tenían que ir separados, o sea, como esta es la sección del visitante y allá el local. No, y en femenino, o sea, que estaban mezclados. Yo decía, aquí, o sea, esto, o sea, no. El fútbol femenino es otra es cosa, otro. es otro, y no es la oportunidad para hacer copy-paste, es la Sí, oportunidad de hacer un upgrade. Y eso es lo Claro. que no hemos entendido. uy, Vane, yo creo que tú tocaste un tema que para mí es muy interesante y quiero que ahondemos en eso. Y es, o sea, entendemos obviamente que deportivamente, pues un equipo tiene su equipo masculino, equipo femenino, pero los equipos no dejan de ser un producto de mercadeo, ¿sí? Un producto que busca patrocinios, un Sí. producto que tiene hinchas y monetiza a sus hinchas. Y tú haces la pregunta, pero también voy a dar un poco también mi opinión. La liga femenina más grande del mundo es la NWSL, ¿sí? Acá en Sí. Estados Unidos. Y uno se da cuenta que son franquicias totalmente distintas, son franquicias únicas. De hecho, acá en Nueva York hay un equipo gigante que se llama el Gotham FC Ujú. y es un equipo que tiene miles de hinchas, ¿sí? Llena el estadio y tiene un mensaje único, vende unos valores únicos, tiene unos patrocinios únicos, como que no necesita eso que tú dices de ser la sombra de un equipo para ser un modelo de negocio rentable. Entonces, mi opinión era, y bueno, lo otro que he visto en Estados Unidos es que el fútbol femenino, porque he ido a varios partidos de fútbol femenino, es exactamente eso que tú dices, es muy familiar. O sea, uno ve a los papás con sus hijos pasando un buen rato, todos los hinchas mezclados, no está como esa maldad del fútbol de los insultos, uno no ve como en los insultos desde la Sin tribuna, malicia. sí, no está como esa. Entonces, quiero que me ahondes un poco en ese tema. O sea, ¿tú crees que el fútbol femenino y el fútbol masculino, desde la visión de un presidente de un equipo, eh,
debería ser manejado como un producto totalmente distinto y ofrecer a los hinchas una experiencia distinta y ofrecer a los patrocinadores también, digamos que un mensaje muy distinto. Para mí son dos productos, ambas opciones son dos productos a vender distintos. No tiene que ser uno o el otro. A mí lo que hace Estados Unidos, miren, yo soy fascinada. Lo que hizo Nike con las camisetas de la liga este año es espectacular. Entendieron que la moda va de la mano con el deporte, la cultura. Hay un equipo de allá que me encanta, que es el Angel City. El Sí. San Diego Wave hace cosas similares, pero el Angel City es mucho más disruptivo, es mucho más directo. Y es muy fácil tú salir a decir soy un equipo disruptivo. Haz cosas disruptivas, que además tienen un peso social político tremendo, sobre todo en un país como Estados Unidos en estos momentos. Y lo Total. hicieron. No sé si vieron el tema de la camiseta de Immigrant City. Sí, 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 sí. Llenaron el Del estadio completo con una camiseta que decía este es el equipo de los inmigrantes. En Increíble. San pleno, Diego, en, si no estoy en, mal, ¿cierto? en no, ellos, sí, en San Diego. Sí, en San Diego. No, Sí, sí. ellos City es Los Ángeles, ¿no? Sí. Pero creo que Es- el estadio es en San Diego, ¿no? No sé, no lo tengo claro, pero sé perfectamente Sí. cuál es la camiseta. Igual acá la ponemos en el capítulo, tranquila. Esa camiseta me pareció espectacular. E incluso ahorita vi, o sea, lo agarraron como bandera además. Y hace poquito, o sea, ahorita, o sea, venía justo en el auto cuando lo vi, que sacaron la camiseta y atrás traducido a 13 idiomas, una cosa así. Qué cool. Eso es crear identidad slash comunidad, que es lo que yo vendo. ¿Qué pasa? La manera en la que nosotros vemos el fútbol en Sudamérica está súper limitada y además desactualizada. Desactualizada porque no nos hemos dado cuenta que es que vender el espacio del pecho de la camiseta se queda corto. Ya a las marcas no les interesa eso. Y ok, está cada vez más difícil encontrar un patrocinador principal para poner a cabo en las clavículas y en los precios, que además en fútbol femenino las ubicaciones deberían cambiar en precio. Mm, Eh, Porque, por ejemplo, si yo me voy a tomar la foto del semestre, normalmente uno tiene un lado hacia donde se pone el pelo. Entonces, si tú pones los claro, logos acá, se te pierden. Y eso siempre es una tapas tu pelea Claro. que por favor quítese. Y uno, ay, no, pero es que no me. Entonces tú comienzas a acomodarte el pelo así, así. Entonces, por ejemplo, en femenino, para mí el más importante es este. Mm. No tanto en clavículas, por ejemplo. En ciclismo, mira, nosotros teníamos un podcast con mi hermana, entrevistamos a la directora del equipo de ciclismo femenino de Emiratos Árabes. Bueno, era una colombiana, ya no está ahí. Y nos explicaba que, por ejemplo, ellos vendían el patrocinio de acá, del pecho, ¿no? Pero cuando lo estampaban, lo, lo, cuando lo ponían en la misma ubicación del masculino, cuando ellas estaban en la bicicleta y se agachaban por el busto, quedaban mirando para abajo. Claro. Entonces, que era una pelea para ella con donde iba a estampar, que no, que por favor 4 centímetros más arriba. Y que no, y que ellos no querían hacerlo 4 centímetros más arriba. Y ella decía, pero es que entiendan que en femenino, cuando vienen en cámara o les van a tomar fotos, el logo queda mirando para abajo y el patrocinador te paga bastante plata para que se vea muy, muy claro aquí arriba. Entonces, bueno, desde esas cositas van cambiando, pero para no desviarme tanto del tema, No, por favor. em, el tema puntual del fútbol femenino, digamos que lo vamos a separar de masculino, es un equipo femenino solo. Ok, listo, las empresas todavía no se están arriesgando tanto para el fútbol femenino para pagarte un patrocinio en el pecho de 300 millones. Ok, listo. Está difícil que los equipos se la jueguen, porque es algo nuevo, que no es tan nuevo, pero ok. ¿Qué es lo que se suele escuchar? Es difícil conseguir patrocinadores. Hoy hay gente que vive de contenido que pone en redes sociales, ¿verdad? Los famosos influencers. Sí. Hay gente que sostiene su vida con esto. Tú eres una empresa que tiene el alcance de una liga, de los rivales de la liga y de cada una de las jugadoras o jugadores que tienes en tu plantel. O sea, tú fácilmente puedes ser un influencer. Claro. Pero los equipos no entienden el valor de las redes sociales hoy, que es algo que Estados Unidos entendió muy bien. Y digo Estados Unidos porque no solamente la liga femenina.
La NFL hace cosas fascinantes, la NBA, la WNBA. Ellos entendieron que a través de sus redes también lo hacen. Esto sí se lo he visto a San Diego, por ejemplo, el San Diego Wave hace, no sé, un post con 5 jugadoras suyas yendo a hacer bolos en una bolera de la ciudad. Estoy segura que la bolera pagó algo por salir en las redes sociales del club. No tienen la valla en el estadio, no tienen el estampado en la camiseta, pero tienen un espacio en su red. Claro. Un espacio al mes. Los 11 inicialistas de un partido, los convocados, el update del estado médico de los jugadores y las jugadoras, el reto de la semana. Tienes un montón de cosas por vender y monetizar también por ahí, pero no lo ven. Los clubes no lo ven. Entonces, eso si fuera solamente el equipo femenino. Y si lo tienes junto con el equipo masculino, o sea, como estos dos, aprovecha los dos. México ha sido el único país, pues hasta el momento yo no volví a escuchar de otro, que hicieron trueque, o sea, como préstamo, un jugador del equipo masculino por una del femenino. Era Katy Killer, que estaba en el América, si no estoy mal, de México. Y no me acuerdo cuál fue el pelado que pasaron a Tigres, fue una cosa así, como que entonces el femenino se llevó a la jugadora y el masculino del otro equipo recibió al del masculino del América. No Entonces sabía eso, qué interesante. lo hicieron, sí, fue todo, wow, yo no sé por qué eso no fue más noticia, pero lo puedes mezclar desde ese nivel hasta también lo de comunicación. Mira, yo he soñado con hacer, ahí Argentina creo que también ya lo hizo, que hizo un entreno mixto con el equipo femenino y masculino. Hay un montón de diferencias físicas, pero todavía hay un montón de cosas que necesitamos ambos para poder subir nuestro nivel. El tema de la técnica, tú puedes hacer torneos de fútbol, tenis, puedes hacer trabajos de espacios reducidos y aún así trabajar muy bien entre los dos equipos. Y eso para contenido está buenísimo. Excelente, exacto. Y la gente le genera curiosidad. Uy, vení, ¿cómo Claro. así? Entonces, venga, ¿por qué no hacer un día entrenos mixtos, como ya lo hicieron en México, en Argentina? Sacas todas las fotos que quieras, todos los videos que quieras. Háblame ahí sí de inclusión, de equidad, todo, con imágenes donde están los dos. Y abre ese día el estadio para tus hinchas, con una boleta de 10.000 pesos. Y se lo vendes a una marca, se lo vendo a Beats, no sé, o a Sony, o alguno de música, y pongo los parlantes y se hace todo un evento, pero ¿por qué no aprovechamos ese tipo de cosas? ¿No? Entonces son dos productos muy distintos, ambos dentro de hermanitos con el masculino y uno como solo. Sí. Interesante. Muchas se le caen las ideas de los bolsillos a, Sí. a Vanessa. Puede ser arquera y presidente. Y presidente. Ay, sí. Además, perdón, hago un paréntesis. Siento también que el fútbol femenino, Iván lo mencionó, como que se ha vuelto también abanderado de muchas luchas, Sí. tiene una voz política y en eso las atletas juegan un rol muy importante, como que, Digamos. y uno lo ve en Estados Unidos, lo ve también en sus proporciones en Colombia, de que la gente es muy seguidora de las deportistas, ¿sí? Entonces, siento que el poder de las jugadoras de fútbol a nivel global es muy grande y los equipos se pueden apalancar mucho de eso, Sin muchísimo. Y usualmente las mujeres deportistas están mucho más abiertas a esta generación de contenido, porque fue la manera en la que nosotros logramos tener visibilidad y le vemos No, un y yo lo montón de viví, valor. créeme que yo lo viví trabajando en los equipos. Siempre era mucho mejor trabajar con una jugadora de fútbol que con un jugador. Eso sí, sí, no hay duda. Son mucho más abiertas porque entienden un poco como esta modernización del deporte y entienden que el fútbol es entretenimiento. Sí, y tienen un Exacto. sentido de comunidad muy importante. Muy Total. importante. Miren, ahorita cuando estaba jugando en Turquía, me invitaron a un evento que se llama The World Football Summit. Ujú. Lo hacen Asia, lo hacen Américas, lo hacen Europa. Y me invitaron el de Asia, fue en Arabia Saudita, en Riad. Entonces le pedí al club tres días, me dieron 3 días para ir a este evento. E incluso al club le sorprendía, me preguntaron, ¿y usted qué día va a hablar? Y dije, no, yo no voy a hablar, yo quiero ir a escuchar. Entonces, ¿por qué? Y yo, ¿por qué no?
O sea, esto es educación. Usted debería querer estar en ese espacio y Claro. escuchar. Y estaba como el director de comunicaciones de la Liga eh, Saudita. Sí, Y de las cosas más obvias, pero a la vez más fascinantes que dijo, más brillantes, que más sentido me hizo fue, estamos aprendiendo a vender el fútbol de 90 minutos en 15 segundos. Esa es la nueva forma de consumir fútbol. No así vamos es. a quitar los 90 minutos de un partido. ¿Cómo salgo a vender 15 minutos de esos 15 segundos de esos 90? De esos Además, si lo partidos, sí. miramos así, tenemos un montón de contenido por sacar, que es algo que, por ejemplo, Win ya entendió. Mm. Cuando en el año que estuve aquí con Atlético Nacional, un día aquí en el Campín hice una tajada rarísima, como que de espaldas, una vaina rarísima. El hecho es que no fue gol. Y fue, Ujú. para mí, pues, ha sido de las mejores jugadas que he hecho. Entonces yo grabé la pantalla de la repetición y la subí a Instagram. Pues Win me la bajó 2 Se la veces. bajaron. Entonces yo hablé con el de comunicaciones, conecté, yo, Héctor, vení, ayúdame, es que es un atajadón, está brutal, bla, bla, bla. Win, en vez de verlo como una oportunidad de ellos también tener un alcance distinto, no, que no, cuando van y que van a hacer la excepción una vez, por el favor, todo. ¿Qué hace Win hoy? Muestra todas las atajadas, todos los goles de la liga masculina. No han entendido que de la femenina tienen otro tipo de alcance y otro público. Mm. Entonces ya salen como, no sé, los bloopers, la tajada de la semana, el gol de la semana, o las atajadas de la fecha y taguean al jugador, al arquero, pues, y han tenido un alcance distinto. Si ustedes se meten en femenino, no hay absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de Internacional de Bogotá, la jugadora que más alcance tiene en redes por TikTok es Dana Gaviria, Mm. no es del masculino. El o la jugadora con más alcance en redes, hoy en Internacional de Bogotá, es una jugadora Mm. en Sí, TikTok. Y la segunda es otra jugadora. Pues imagínate, estás dejando todo un público al que le podrías llegar si lo supieras vender. Pero esas son las cositas también que los medios de comunicación todavía no han entendido. de Sí, acuerdo. sí, y eso los gringos son unos duros y lo entendieron tal cual como Vanessa lo explica. Ellos aprovechan cada pieza de contenido, mejor dicho, masculino y femenino, porque saben el poder que tienen los atletas y como dices tú, tienen en verdad que dos de las jugadoras de Inter de Bogotá tenga esa cantidad de seguidores, esos poderes, esos influencias sobre la gente que pues cualquier institución debería buscar la manera Y de, esos de hinchas, monetizar. Exacto, marcas, exacto. patrocinios, sí. Se queda mucha plata en Exacto. la mesa. Se queda Y mira mucha que plata en la a mesa. veces ni siquiera es hacer el contenido ultra mega especializado. No sé si vieron el video de Graceman cantando Titi, me preguntó, Sí, sí, porque sí, eso sí, fue sí. fascinante y yo era Sí. feliz y lo reposteaba y todo. Es que eso es oro para los equipos. Exacto, exacto. Y hay momentos para sacar contenidos así a cada rato. O sea, desde que llegan, está el chistoso, está el intelectual. Me encantaría, por ejemplo, que un equipo llegara las lecturas recomendadas por nuestros jugadores del mes. Mm. ¿Qué? Entonces, no sé, Librería Nacional dice, venga, me interesa, ¿cómo así que un jugador de Millonarios está saliendo a decir que estos son los libros que lee y nosotros los vendemos? Venga, hagamos un, Bacanísimo. Claro. Es ¿por que un qué equipo no? a la larga tiene 30 influencers Literal. Exacto. en cada uno de los equipos. Y eso para cualquier marca es oro, es oro, es oro. De acuerdo. Ujú. El fútbol se convirtió en eso. Sí. Bueno, Mane, ya entrando un poco al fútbol femenino en Colombia, Sí. obviamente se habla mucho de la brecha salarial, ¿sí? Entre el masculino y el femenino. Cuéntanos primero cuáles son los factores que explican esta diferencia, ¿sí? ¿Por qué es tan grande la brecha? Y obviamente aquí Sí. nos has tirado mil ideas de mercadeo y de estrategia de cómo monetizar más el fútbol femenino, pero ¿cómo crees en realidad que se puede ir acortando esa brecha en el corto plazo? Mira que uno de los principales factores es el tema de que en fútbol femenino tú no eres dueño del pase de una jugadora. Ok. Cada vez se han ido dando más casos de estos, Ujú. más que el pase es, por ejemplo, ustedes me fichan 2 años.
Y en un año llegó Deportivo Tapitas y dice, nosotros nos queremos llevar a Vanessa. Ok, yo no soy el dueño. Ustedes dicen, nosotros no somos los dueños del pase de Vane, pero ella todavía tiene un año de contrato. Págueme lo que queda de ese año de contrato y se la lleva. Ya. Es una forma. Em, no hay derechos de formación constituidos como tal. Yo sé que acá el caso de Lacey Santos le dejó a Santa Fe, creo. De resto, si tú miras entre nosotros, entre clubes de Colombia, no. Ah, Entonces, ahí es cuando tú dejas de ser un activo para el club. mm, ¿Qué es lo que valoriza a los jugadores? ¿No? Claro. Que ellos son un activo de los clubes, nosotras no. A nosotros se nos acaba el contrato y ya está. O llega un equipo, no sé, ahorita llega un equipo, Deportivo Tapitas y no, entonces yo les digo a ustedes, bueno, renuncio, ya no me paguen nada y yo me voy. Y allá me van a pagar otra cosa más o menos o lo que yo arregle. Entonces, el club realmente nunca gana conmigo. Eso hace que la brecha salarial comience a existir, por decirlo así, como que Sí, nosotros no le representamos nada realmente al club. entiendo. No Excepto lo ven si como una inversión. exacto. Entonces, ¿para qué voy a invertir en divisiones menores si es que a mí derechos de formación no me van a pagar? ¿Para qué meterle tanta plata al gimnasio y a darles proteínas al equipo profesional si yo la mejoro y a mí nada, eso no me va a traer nada? Solo que rinda y de pronto quedamos campeones y de pronto no, y si no quedamos campeones, pues a mí me representó cero. Y además no llenamos estadios, entonces pues me representa cero. Entonces, comenzando por el hecho de que nosotros no somos un activo del club, marca la diferencia. El tema de los estadios también. Ok, listo. Hay veces que los premios que uno arregla con los clubes, que uno no, usualmente el masculino, y esto lo conozco porque mi papá lo hizo en su momento, y es, ok, Presi, no hay plata para darnos el premio por ganar este clásico, pero entonces hagamos una cosa. Nosotros nos llevamos el 50% de los ingresos hechos por boletería en ese partido. Ok, no es un recurso que el club ya tiene, es un recurso que va a entrar y está bien, el premio de ustedes es la mitad de eso porque por ustedes la gente va al estadio. Pero como nosotros no tenemos eso porque jugamos un lunes a las 3 de la tarde, pues tampoco le generamos ingresos al club por taquilla. Y por camisas, pues ni hablar. Entonces son muchas cositas que suman al tema de la brecha salarial. Y creo que no, el argumento nunca ha sido es que tenemos que ganar lo mismo. Es por lo menos dame herramientas suficientes para yo poder generarte esos ingresos que no te estoy generando hoy y por ende mi valor incremente para ti y que tú quieras reconocerme más por lo que yo te genero como club. sí. Sí, de hecho, perdón, meto ahí la cucharada, Crees. pero ya está el caso de estudio, o sea, está en NWSL. Ellos lograron que el promedio, o sea, sacar una valoración de todos los equipos femeninos aquí en Estados Unidos y el promedio de, de todos los equipos, mejor dicho, en conjuntos de 188, 184 millones de dólares. Sí, o sea, Sí. ellos lograron, De los equipos. de los equipos, exacto, ellos lograron monetizar el fútbol femenino por las herramientas, no porque, exacto, no porque salieron a decir es que tendríamos que ganar lo mismo, sino porque les dieron las herramientas, buscaron estrategias y monetizaron el fútbol femenino de una manera Sí. impresionante. Y eso que, por Sí, ejemplo, el caso de la selección de Estados Unidos es el único caso en fútbol femenino que la selección femenina realmente generaba más económicamente que el masculino. Y a ellos no Claro. les ganaba, no les pagan lo mismo. Y ahí sale el famoso equal pay, que Sí, ya luego se tradujo un poco al tema de la liga. sí. Pero ellas sí tuvieron el caso de que el femenino generaba más ingresos que el masculino y aún así sus premios y sus viáticos eran mucho menor. Entonces el argumento es que ustedes no nos generan lo suficiente para ellos se les derrumbaba. Pero realmente es el único caso. Los demás la diferencia es grande, pero de nuevo, es por estas herramientas. La WNBA también tuvo un crecimiento como el 500%, una cosa así, o sea, gigante, con además el boom de Caitlin Clark, Sí, que sí. que incluso ellos hicieron la competencia con este Curry de sí, claro. triples, de cuántos, Ajá. de cuántos hacían.
qué show, y no verlo como la batalla de los sexos, como en su momento se dio en el tenis. Esta vez que Sí, se sí, haga un poquito más entretenimiento, como el partido de las total. estrellas. Es un tema de entretenimiento y acercas un público al otro. Y también, ¿por qué no generar la competitividad entre ligas? Y el caso de la WNBA es el caso clarísimo del impacto que tuvieron las jugadoras y ahorita estuvieron peleando incluso en el partido de las estrellas el año pasado. Ellas salieron con una camiseta que decía Pay Them, porque no les querían reconocer los derechos de televisión, si no estoy mal. Había como un porcentaje que les estaban dando muy bajito cuando ellas ya habían dado el incremento suficiente. Y bueno, se volvió todo un tema político interno de la WNBA, pero ellas es otro caso de que la supieron hacer y aún así hubo muchísima resistencia. Hasta el punto que, imagínense, de que el deporte femenino mueve unas cosas muy extrañas, como por ejemplo hubo en el básquet, como la gente comenzó a apostar en qué parte del ciclo menstrual estaban las jugadoras. O sea, No es, puede ser, No se puede los no ser. juro, puede eso ser. fue toda una noticia de que como así la gente empezó a apostar que en qué parte, en qué fase del ciclo menstrual estaban las jugadoras. Al poco tiempo empezaron a tirar dildos a la cancha en forma es que son todas lesbianas. O sea, eso también genera una resistencia muy fuerte, pero también es una oportunidad de mostrar la liga como un lugar disruptivo y un lugar diferente. Sí, total. Y a la larga, todos esos hechos también son oportunidades yo creo que también le pueden dar la vuelta. O sea, todas como esas burlas que ha habido al deporte femenino en Estados Unidos han sido muy hábiles en poder dar la vuelta y en poder monetizar Mm. todo eso y convertir todo el deporte femenino en una lucha. Que hablando de la selección femenina de Estados Unidos de fútbol, pues la que le ha dado alegrías a este país en fútbol es esa selección, o sea, Sí. la selección masculina Y por lejos, ¿no? por mucho, o sea, si hay una selección buena en la historia del fútbol es la selección de Estados Unidos, entonces sí, sí era lo mínimo. ¿Ustedes Pero vieron, perdón, te interrumpo, tranqui, no sé si vieron hace poquito, bueno, ahorita en los Olímpicos de invierno, el caso que hubo con las de hockey sobre hielo y el femenino masculino de Estados Unidos? No, no. no lo vi. Y Cuéntame. Entonces, vimos bastante Y vimos de, bastante de los Olímpicos, son los fáciles, Olímpicos de veamos los invierno, Olímpicos. sí. Em, entonces resulta que la selección femenina de hockey sobre hielo queda campeona, como por 15, ya es como la 15 vez que ellas lo ganan y además todo como consecutivos 2 años. O sea, como que Sí. las viejas son las cracks de cracks en hockey sobre hielo. Y hockey sobre hielo masculino también queda campeón. Han quedado como en su historia 3 veces campeones y llevan como 20 años en quedar campeones. Una vaina así, ¿no? Como Ujú. la diferencia entre ambos. Entonces sacan un video en redes donde Donald Trump los llama. Entonces están ellos en el camerino, tin, 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 ahí celebrando, jaja. Entonces Donald Trump, no, que felicitaciones. Y que bueno, no, muchachos, les queremos hacer una invitación a la Casa Blanca para que celebremos. Pero nos va a tocar invitar al femenino porque si no después nos ponen y todos se ríen. Han publicado esto. Claro. Se armó Dios. la de Troya y la respuesta del equipo femenino fue fascinante. Entonces, claro, todo el mundo salió a acabar al equipo masculino, que bueno, además Sí. que Trump haciendo eso. Y después, que además nadie se quedó serio, o sea, dijo, no es un Sí. chiste. ¿Cómo así que? Sí, Pero es que nos toca. Además, como si fuera de bachillerato, pero bueno. sí. Ujú. Entonces todos se ríen, tiraron, o sea, la gente empezó a acabar a los muchachos. Obviamente esto opaca la victoria del femenino, entonces todo se volvió, Claro. la noticia se volvió esto, no que ambos habían quedado campeones. Acto siguiente, pues invitan al femenino a la Casa Blanca y ¿qué responde la selección femenina? Muchas gracias por la invitación, pero por obligaciones académicas y laborales no vamos a poder asistir. Muchas gracias. Qué genial. Amo.
Entonces responde la Casa Blanca, dice que les van a poner como un avión militar para recoger a cada uno donde... No, o sea, No, no. sí, Ya. ya. Y al masculino fueron a la Casa Blanca y la celebración era McDonald's. Y después muestran a estas en otras celebraciones y pues nada que ver. Entonces un montón de gobernadores empezaron a invitarlas pues, sus estados a celebrar, marcas. No tienen que ir a la Casa Blanca, nosotros les hacemos la fiesta y un Obvio. montón de cosas que salió a raíz de ese escándalo. Sí, y yo sí creo, y eso también es una opinión muy personal, de que obviamente estamos ante una lucha de brechas salariales, de que hay muchas cosas muy injustas en diferentes deportes entre femenino y masculino, pero yo sí creo que todo el ecosistema de deporte femenino ha sabido entender que la lucha no es peleando un poco, obviamente peleando lo que se debe reclamar, sino siendo muy inteligentes. Oiga, es que mi producto puede ser igual o más valioso que el suyo, ¿sí? Y es un poco lo que ha hecho que en unos deportes, por ejemplo, el tenis también es un caso muy interesante con la WTA, donde en vez de generar como esa confrontación hombre-mujeres, lo que han hecho es decir, mi producto es interesante, mi producto vende, mi producto tiene audiencia, mi producto tiene marcas y a raíz de eso pues han logrado subir y subir y Sí, subir cada vez más y yo creo que esa brecha se va a cortar en un futuro. sí. Que igual las cifras no dejan de ser, o Mm. sea, nosotros para este episodio sacamos algunas cifras, obviamente las cifras no dejan de ser un poco como que generan un poco de asombro. Por ejemplo, en fútbol en 2024, según el FIFA Transfer Report, el total de transferencias femeninas fue de casi 16 millones de dólares, ¿sí? Y uno dice, un jugador de fútbol masculino puede llegar a valer 200, ¿sí? Este es el total de todas las transferencias femeninas. Entonces, si hay unas cifras que uno dice, oiga, no entiende uno como esta diferencia tan grande que hay, pero si uno ve el otro lado, también este reporte hablaba de que duplicó lo que había sido en 2023. Entonces el fútbol femenino viene creciendo a pasos agigantados. Obviamente no está cerca del masculino, no se van ni siquiera si ese es el objetivo, no creo que sea, como Ujú. no, queremos empatarlos y queremos llegar a las mismas cifras, eh, sino que yo creo que el objetivo también de ustedes como atletas, de ustedes como deportistas y los que trabajan en deporte femenino, es mostrarle al mundo y mostrarle a las marcas que su producto es muy valioso, es diferente y genera las mismas emociones y los mismos movimientos que ha generado el deporte masculino, que además le lleva cientos de años de ventaja, que es Claro, un factor muy importante. claro. Además, entendiendo que tu materia prima es distinta, que tus jugadores, o sea, tus deportistas, como hombres representan unas cosas y como mujeres representan otras. Y aún así, yo siento que en el deporte masculino, lo único que se ha explotado de esta masculinidad es que soy fuerte, soy atractivo y mujeres. Mm, No has explotado paternidad, no han explotado, hasta ahorita medio comenzaron a salud mental, es cierto. em, proyectos de vida, inversión, cuidado personal. Y en femenino nos quedamos con entonces cuidado personal, productos de cuidado de la menstruación, maternidad. No han hecho nada, hasta ahorita empezaron a hacerlo porque las jugadoras empezaron a decir, yo igual voy a tener hijos y después vuelvo y juego. Mm. Em, pero tienes muchas cosas por explotar sobre lo que representan, porque además somos seres humanos, que tenemos las mismas necesidades que todos. Entonces, el deseo de aprender, estudiar, em, de nuevo, como el cuidado personal. O sea, hay un montón de cosas y el fútbol, el deporte masculino se quedó enfrascado en eso, en que son cuerpos atléticos, que son súper machos alfa y que entonces para las mujeres mueren por ellos. Y el fútbol femenino se ha intentado, ¿no? Como la bonita, y siento que también es algo que ha permitido que el deporte femenino crezca eh, mucho y es poder, a través del deporte femenino, mostrar diversas formas de feminidad. Mm, Tienes la ultra femenina Barbie Alex Morgan, pero también tienes una Megan Rapinoe, que sí, es femenina, pero no es más queer, es más masculina, es... Entonces,
me estás mostrando distintos moldes en el que yo me puedo identificar, que al final es lo que permite que yo compre una camiseta o lo que sea. Incluso hay estudios que ya muestran que el deporte femenino genera, o sea, fidelidad a la marca que patrocina, que incluso yo lo veo en mí, si yo veo que una marca patrocina al equipo femenino, yo le compro por solo activismo de mi parte. Sí, sí, Claro. sí. Y ya se ha generado todo un movimiento lo suficientemente fuerte para generar eso. Entonces, si uno ve, ay, esta marca apoya el deporte femenino, entonces comienza uno, ay, son conscientes, esa marca es incluyente, Sí. Hay más esa marca empatía. busca el Total, desarrollo, ¿no? Como que representa otras cosas. total, sí, total. Oye, Vane, ya, pues ya vamos llegando lastimosamente porque está muy interesante esta conversación. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte también por la selección Colombia. Yo creo que obviamente en justas proporciones, pero tenemos una camada de jugadoras impresionante en talento, sí, lo que es obviamente pues Linda Caicedo, Mayra Ramírez en su época, Ana María Guzmán cuando firmó con el Bayern Múnich, la misma Lacey Santos, tú, Nicole, las que venían de antes, Natalia Gaitán, que aparte de ser muy buenas deportistas, como que han representado también esa lucha por el deporte femenino en Colombia. Y el fútbol femenino en Colombia sí que nos ha dado alegría, o sea, ha llegado a instancias que el masculino nunca ha llegado. Y mi pregunta va un poco a eso, o sea, ¿cómo ves tú la evolución de la selección Colombia, como esa camada de oro que viene? Eh, y si crees que se está replicando un poco ese fenómeno que vimos en Estados Unidos, como de tener una selección muy fuerte, de deportistas muy abanderadas, muy activistas y que representan también como un orgullo hacia la población. Yo creo que estamos teniendo, y, y es parte de las cosas que me da como vaina de ya tener 30 años, porque entonces comienzo uno a darse cuenta que replica los mensajes que de pronto los papás le decían a uno, que estas generaciones ya no tienen tal cosa. Eh, y sí, y lo comienzas a ver, no en todos los casos, siempre tienes a una líder de las chiquitas, siempre encuentras a unas potenciales actrices de cambio, por decirlo así, o sea, como que tienen esta personalidad, pero es que también te encuentras con una generación que ya encontró una generación que creció viendo la liga profesional femenina, entonces sabían que existía algo a lo que ellos podían apuntarle. Y a los 18 años ya firman un contrato y a nosotros eso no nos tocó. Afortunadamente a ellos no les toca. Siguen habiendo muchas luchas detrás, pero ellas ya tienen un terreno ganado. ¿Qué pasa y cuál es el efecto negativo, por ejemplo, de esto? Que ya cada vez son menos las jugadoras que están estudiando, ya cada vez son menos las jugadoras cuando hacen como el escaneo de los planteles a Colfoot Pro, la Asociación de Futbolistas es quien lleva registro de esto, pero cuando haces el sondeo, anteriormente era como el 90% del plantel femenino tenía una carrera universitaria. El masculino estaba como en el 3%. Ya hoy el masculino empezó a subir y en el femenino empezó a bajar. Ujú. Entonces, eso es un efecto negativo que hemos tenido. Y es algo que me preocupa un poquito de las jugadoras que tenemos ahora. ¿Qué es o qué es lo bueno al final de toda la evolución que se viene teniendo? Y es que cada vez tenemos más herramientas. Entonces, o sea, tú puedes tener las herramientas, pero tienes que tener la sabiduría de saber echar mano y agarrarlas y aprender y crecer. Entonces, ok, pueda que una pelada no tenga con qué estudiar una carrera universitaria, pero si tienes un celular que el 100% tiene, porque suben fotos, ¿no? Y publican y están impulsando desde ahí, encárgate de seguir personas o seguir a atletas que te den información valiosa para tu carrera. En Netflix hay un montón de series buenísimas y de películas eh, de otros deportes. Por ejemplo, hay una mariscal, quarterback, es Mm. buenísima y muestra la vida de estos, de los quarterbacks y el profesionalismo que ellos tienen. Hay una serie que se llama Cancha de Oro,
que quienes lo produjeron fueron los Obama, y fue de la selección de Estados Unidos de básquetbol masculino, ahorita en los Olímpicos. Y escuchar hablar a estos tipos, a Kevin Durant, es fascinante entender su mentalidad y la conciencia que tienen. Y entonces pueda que no tengas las herramientas para prepararte académicamente de manera tradicional, ¿no? Que es yendo a la universidad. Mm. Pero si tienes un celular, infórmate desde ahí, crece desde ahí. Acércate a las jugadoras grandes y pregúntales, y a los jugadores también, porque los tienes cerca, y pregúntales. Y esto es una crítica a todos, tanto el femenino como el masculino, pero me preguntabas puntualmente del femenino. Entonces yo siento que sí ha habido un cambio, ¿no? Son jugadoras más conscientes, mejor preparadas atléticamente, porque ya tienen una huella atlética distinta. Desde los 8 años están en entrenamientos. La manera en la que enfrentan la pubertad es muy diferente. Estamos comenzando a entender el tema de la menstruación también muy distinto. Entonces, son jugadoras que las ves cada vez mejor preparadas, menos vacíos técnicos también y tácticos. Pero me genera un poquito de temor ver que algunas todavía o no sienten esa urgencia a buscar ese cambio, pero no voy a decir que todas, porque todavía hay muchas que sí, y las que quizás en su momento acá en Colombia no tenían esas oportunidades, ahora jugando en el exterior lo tienen, y se dan cuenta que hay jugadoras de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de, bueno, mejor dicho, de todos los países donde puedas tener compañeras que son conscientes, que les preocupa su liga local. Todo eso te lleva a tener una conciencia distinta, pero es ese roce internacional que también te lo da. Vale, pues ha sido una charla maravillosa. Yo creo que a mucha gente Espectacular, sí. que está oyendo el episodio le abrió bastante la cabeza, su manera de pensar, cómo entender el fútbol femenino desde una perspectiva, desde adentro, pero una perspectiva muy distinta. Por mi lado me ha encantado. Y ya para finalizar, nos gustaría preguntarte, porque pucha, yo no sé usted, pero yo veo a Vanessa en un futuro en alguna directiva, en una influencia fuerte en el fútbol femenino por todas estas ideas que nos ha votado hoy. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Qué es lo que quieres hacer después del profesionalismo? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Qué te gustaría hacer? Yo creo que a mucha gente que está viendo el episodio le encantaría entender para dónde va la carrera de Vanessa Córdoba. Pues, ¿para dónde va? Pues he estado mucho en medios de comunicación y lo disfruto mucho. Como podrán ver, me gusta mucho hablar. Sí. Em, y hay cosas que el fútbol y del deporte profesional no se detallan, y no se les ve el valor, y me parece que frente a las cámaras se les puede comenzar a aprender un poquito a las personas. Entonces, los medios creo que están ahí en el radar. La parte directiva, yo siempre he dicho, yo no quiero ser presidenta ni gerente, yo quiero ser la dueña del equipo para poder realmente hacer lo que quiero, pero no es barato, no es un proyecto barato, entonces tengo que ver de qué manera podría llegar a eso. Pero mira que esta visión es igual una visión muy familiar. Es decir, nosotros aquí en la casa hablamos de estas cosas. A veces con mi hermana también, y mi hermanito juega básquet, él incluso también vive en Estados Unidos en una academia, preparándose para la universidad con el básquet, pero eh, cuando nos sentamos acá en el comedor, cuando coincidimos, las pocas veces que coincidimos en el año que estamos todos juntos, hablamos de estas cosas. Ay, viste que en tal sitio hicieron tal cosa, ay, chévere esta oportunidad con las marcas, porque también hay muchas marcas que quieren apoyar al deporte colombiano y no saben cómo. Em, entonces, y es una visión que nuevamente, o sea, se nos ocurre entre todos. A veces mi papá llega y nos agarra a mi hermana, mi hermana es economista, ella trabaja en un fondo de inversión, o sea, cero que ver con deporte, pero siempre ha estado muy metida. Además, con toda la lucha del fútbol femenino, mi papá es como que no, bájenle, ya están muy como solladas en la idea. Entonces, no, pero hay que hacerlo. Bla, bla, bla. Entonces, en todo como ese proceso de igualmente haber acercado a marcas, mi papá desde su rol como presidente del Bucaramanga en su momento, yo a través también de Atlético Nacional en su momento, y ahorita con el Inter también, de poder acercar marcas, se creó la empresa familiar que se llama TVA Sports and Media. Eh, Sí. Ujú. y lo vemos también como a mediano y largo plazo ser como
ese lugar donde las empresas pueden llegar y decir, venga, queremos apostarle al deporte colombiano, ¿cómo lo podemos hacer de manera distinta? Eh, y creo que hacia allá le apuntaría. Lo vería más realista que ser la dueña de un equipo en Colombia, por lo menos por el momento. No descarto en algún futuro, pero muy lejano, pero sí, yo creo que lo veo más enfocado desde ahí, desde eh, poder brindar como opciones distintas desde la manera en la que se está narrando, por decirlo así, el deporte colombiano, y no solamente el fútbol femenino, el masculino y todos los deportes colombianos que también tienen una materia prima tremenda, que ojalá podamos aprovechar de mejor manera, por decirlo así, en Me Colombia. encanta, me encanta una agencia ahí de los Córdoba para traer más platica al fútbol colombiano, que sí que la necesitamos. Eh, Vane, mil gracias, de verdad, mil y mil gracias por aceptar la invitación. Espectacular episodio. Hace rato queríamos hablar de fútbol femenino, pero obviamente queríamos traer a la persona indicada para que nos hablara de estos temas y creo que salió mucho mejor de lo esperado. Nos encantó el episodio. Entonces, bueno, esperamos que haya una segunda parte muy pronto. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad que qué chévere también poder compartir esta otra visión que muchas veces la gente cree que se queda en el activismo eh, Ujú. y no, o sea, hace rato pasó por ahí y de nuevo creo que el deporte colombiano también es una forma de construir país, desde lo cultural, pero también desde lo económico, hay muchas cosas que se pueden hacer y que bacano poder compartir esa visión mía. Todavía siendo atleta activa, que usualmente no se da así y espacios así te lo permiten. Así que muchas gracias de verdad por este espacio. Bueno, ahí tienen y a ustedes muchas gracias por sintonizarse a este nuevo capítulo de En Juego. Cada vez traemos más y mejores invitados, así que no se olviden suscribirse a YouTube y a Spotify y nos vemos en un siguiente episodio. Chao a todos.